¿Qué pasa cuando una transmisión en vivo captura algo que jamás debió salir al aire? Desde colapsos en directo y ataques inesperados, hasta momentos tan extraños que millones de personas todavía intentan explicarlos cuadro por cuadro, estas son las escenas tan inquietantes que dejaron paralizados a presentadores, policías y espectadores en todo el mundo. Número 21. Fallecimiento de la princesa Diana. Kai Burley ya había dado malas noticias antes. Nada la había preparado para esto. El 31 de agosto de 1997, estaba en el plató de Sky News cuando dio la noticia de que la princesa Diana había fallecido en un accidente de coche en París. Diana, junto con Dodi Fayed y el conductor Henry Paul, no habían sobrevivido. Aún llegaban los detalles, pero nada de eso importaba en esos primeros instantes. El mundo simplemente intentaba asimilar la noticia. Durante años surgieron teorías conspirativas, algunas apuntando a la familia real, otras en direcciones completamente distintas. Pero en el fondo, todas coincidían en algo: el mundo había perdido algo que jamás podría recuperar del todo. Número 20. El cambio de expresión. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaba a mitad de una frase cuando su rostro dejó de ser el suyo. Sus ojos se oscurecieron por completo y sus facciones cambiaron visiblemente, no de forma drástica, pero lo suficiente como para que pareciera que la ropa que llevaba se había aflojado brevemente. Todo lo demás en la imagen era perfectamente normal. La pancarta detrás de ella aún mostraba su nombre y el de su partido. Pero su rostro mostraba algo que los rostros simplemente no hacen. Los investigadores que llevaban años registrando estos momentos afirmaron que este era diferente. La iluminación era demasiado buena, la cámara demasiado cerca y el cambio demasiado nítido como para poder explicarlo. Número 19. El salto. Nadie esperaba que una audiencia de sentencia en Las Vegas terminara de esta manera. Mientras la jueza Mary Kay Oltus se preparaba para dictar su veredicto, Dio Borreden despejó la mesa de la defensa de un solo movimiento y luego se lanzó directamente sobre el estrado de la jueza. Lo que siguió se pareció más a una detención física que a un procedimiento judicial. Los agentes irrumpieron y lo sacaron a la fuerza. A pesar de todo, el juez Oltus regresó al trabajo al día siguiente sin inmutarse. Redden fue sentenciado posteriormente a entre 26 y 45 años de prisión. Todo quedó grabado por la cámara de seguridad de la sala del tribunal y dejó a todos los presentes completamente atónitos. Número 18. Un extraño parpadeo. Durante una rueda de prensa en su avión de campaña, Hillary Clinton parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, algo era visiblemente extraño. Su ojo derecho se veía diferente, y por un breve instante, ambos ojos parecían pertenecer a dos personas completamente distintas. Continuó hablando sin pausa, completamente imperturbable, como si nada hubiera sucedido. La gente a su alrededor no reaccionó. Las cámaras siguieron grabando. Un parpadeo captado a corta distancia durante un vuelo de campaña generó más preguntas que las que jamás se hayan podido responder en una entrevista formal. Número 17. La pelea a chorros. Un momento era un debate político. Al siguiente, dos políticos georgianos se estaban empapando mutuamente con vasos de agua en directo por televisión. Sasa Alavice estaba exponiendo su punto cuando, sin previo aviso, tomó un vaso de agua y se lo arrojó directamente a su oponente. Irakli Garibashvili no dudó ni un instante y le devolvió el golpe con su propio vaso. Lo que había comenzado como una seria discusión política se convirtió en una pelea televisada en directo, con sillas rotas y políticos completamente empapados. Fue uno de esos momentos que se graban y se comparten por todas partes, sobre todo porque nadie que lo viera podía creer lo que estaba presenciando. Número 16. La lengua de Miley. Miley Cyrus estaba en pleno debate en un programa de entrevistas en directo, cuando algo en su expresión cambió de una manera que no tenía cabida en televisión. Su rostro se transformó en una expresión irreal, y el momento al que todos volvían una y otra vez era el de su lengua, larga, deliberada y moviéndose de una manera que parecía demasiado controlada, demasiado precisa, demasiado pausada para alguien que simplemente seguía el juego. Como si, durante esos pocos segundos, se hubiera olvidado por completo de que las cámaras la estaban grabando. La gente volvió a ver el video, intentando encontrar otra explicación. La mayoría no pudo. Número 15. Yo era humano. Mark Zuckerberg tomó un vaso de agua durante su comparecencia ante el Congreso, e Internet lo interpretó como una prueba. La forma en que lo levantó, la manera en que sus labios tocaron el borde, rígidos, calculados y extrañamente mecánicos, de una forma que, según decían, se parecía mucho más a cómo bebe un lagarto que a cómo lo hace una persona. Pero el momento del agua ni siquiera fue lo que más impactó a la gente. En una entrevista aparte, Zuckerberg fue captado por la cámara diciendo, «Yo era humano». El entrevistador no reaccionó. La mayoría lo consideró un lapsus, aunque para algo tan específico, fue una elección de palabras extraña. Número 14. ¿Valor de la verdad? Ruth Elías Salle Sánchez apareció en el primer episodio de un reality show peruano llamado El Valor de la Verdad,
donde los concursantes respondían preguntas muy personales en directo. Admitió trabajar en un club nocturno, aceptar dinero para su empresa y confesar que sus sentimientos por su novio eran pasajeros. Meses después, el 11 de septiembre de 2012, su novio, Brian Romero Oliva, la engañó para que fuera a su casa y nunca más se la volvió a ver con vida. Su cuerpo fue hallado dentro de un pozo en una propiedad perteneciente a su tío. Brian confesó. Un tribunal condenó a ambos hombres a cadena perpetua. Pero en 2021, sus condenas fueron reducidas. Su padre lo consideró indignante. Ruth pagó por decir la verdad. Número 13. Un incidente de antaño. Una barra de metal, una cámara en directo y un periodista que se negó a huir hasta que no le quedó más remedio. En 1981, estaba filmando en Brighton, investigando a un anticuario que vendía antigüedades falsificadas, tan convincentes que las piezas ya habían pasado por Sotheby's y Christie's sin levantar sospechas. Cuando Cook se acercó al anticuario Harris, Christopher George, para confrontarlo ante la cámara, George no respondió. Se marchó, regresó con una barra de metal y persiguió a Cook por la calle frente a un equipo de televisión que grababa en directo. Cook necesitó atención médica después, pero volvió al trabajo sin dudarlo. Las antigüedades se siguieron vendiendo. El traficante nunca rindió cuentas públicamente, y Cook volvió al trabajo la semana siguiente como si nada le hubiera pasado. Número 12. Lugar equivocado. En el parque de Seattle, un reportero llegó para preparar una grabación de rutina. Antes incluso de que las cámaras empezaran a grabar, vio a un hombre cerca que estaba en serios problemas. Sin pensarlo dos veces, intervino y apartó físicamente al hombre de la víctima. Los transeúntes llamaron a los servicios de emergencia y la persona fue atendida en el lugar. Para cuando llegó la policía, el sospechoso ya se había dado a la fuga. La historia que el reportero había venido a cubrir nunca se filmó ese día. En cambio, se convirtió en parte de otra, de esas que no necesitan cámaras para ser importantes. Se abalanzó sobre el sospechoso, lo apartó de la víctima y detuvo la pelea. Un testigo llamó al 911. La víctima recibió atención médica en el lugar. Los sospechosos huyeron antes de que llegara la policía. Número 11. Ojos marrones. En la edición 51 de los premios César, Jim Carrey se paró en la alfombra roja y le dijo a un entrevistador sin rodeos: «Soy un imbécil». La gente lo reprodujo una y otra vez, sin saber si se trataba de una actuación o de algo más extraño. «Soy un idiota, cometí errores y era como un novato». Luego, cuando subió al escenario, un espectador en los comentarios señaló algo que había sido visible todo el tiempo. Jim Carrey siempre ha tenido los ojos claramente marrones. El hombre que estaba en ese podio no lo hizo. Los ojos que miraban desde debajo de esos rasgos familiares pertenecían a un color completamente distinto. Nadie dijo nada al respecto. El espectáculo continuó. Pero para quienes se percataron, una pregunta se quedó en la cabeza: si ese era Jim Carrey, ¿dónde habían ido a parar sus ojos marrones? Número 10. La máscara de Macran. Emmanuel Macran llegó al Foro Económico Mundial con un ojo morado y no dijo nada al respecto. En los círculos de la teoría de los reptiles y los clones, un ojo morado tiene un significado específico. Se considera una marca visible que queda cuando un clon es corregido físicamente, o cuando el cambio entre una figura pública y su reemplazo no se realiza correctamente. Lo que llamó la atención fue el patrón. Macran no fue el primer líder mundial en aparecer en un evento global importante luciendo uno. Varios otros habían aparecido con el mismo distintivo antes de reuniones de alto perfil. Entró en una de las salas más poderosas del planeta y no ofreció ninguna explicación. Número 9. Buenos días. Nancy Pelosi estaba siendo entrevistada en directo por ABC sobre el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, cuando el presentador le hizo una pregunta de seguimiento. Pelosi hizo una pausa y luego dijo: «Buenos días». Eso fue todo. Buenos días. Completamente ajena a la conversación, al momento, a todo lo que sucedía a su alrededor. La gente que la observaba rebobinó la grabación varias veces, intentando comprenderla. No pareció un lapsus. Pareció una pausa, como si se hubiera ausentado un instante y hubiera regresado al momento equivocado. Algunas personas en Internet lo expresaron con mayor claridad. Parecía menos un error y más bien que el sistema que la controlaba había perdido la señal momentáneamente. Número 8. Ojo derecho. Cuando Elon Musk se hizo a un lado durante un discurso en directo desde el despacho Oval, algo en él resultó inmediatamente extraño. Su postura era pesada y poco natural. Como si estuviera recitando un guión que no se había memorizado del todo. Pero era su ojo derecho el que atraía la atención de los espectadores, visiblemente más bajo que el izquierdo, de una forma que no denotaba cansancio ni despreocupación. Alguien comentó que simplemente no parecía humano. Ya fuera un clon, un fallo en un sistema que se mantenía con más cuidado, o un efecto de la iluminación y el cansancio, la sección de comentarios no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Número 7. Colapso en directo.
Bob Rathbun llevaba años narrando los partidos de los Atlanta Hawks, una voz firme y familiar en la que los aficionados confiaban plenamente. Estaba a mitad de una frase durante una transmisión en directo cuando, de repente, se apartó del micrófono, temblando visiblemente ante la cámara. Los espectadores que seguían la transmisión en directo no sabían qué estaba viendo. Alguien se acercó rápidamente y la señal se cortó antes de que se pudiera ver mucho más. Posteriormente se confirmó que Bob se había desmayado por deshidratación. El personal médico respondió con rapidez y se recuperó. Pero durante los pocos segundos que duró la transmisión, fue uno de esos momentos que recordaron a todos los espectadores que la televisión en directo no ofrece garantías. Número 6. Incidente ocurrido a mitad de la frase. La sala de prensa del Pentágono estaba en silencio y reinaba la compostura cuando el general de división de la Fuerza Aérea, James Martin Jr., comenzó a dirigirse a la prensa. Estaba a mitad de una frase cuando, sin previo aviso, su cuerpo cedió y se desplomó frente a una cámara en directo. Los ayudantes militares acudieron de inmediato y la transmisión se interrumpió en cuestión de segundos. Posteriormente, las autoridades confirmaron que había sufrido una caída repentina de la presión arterial y que estaba recibiendo atención médica. Apenas duró unos instantes en pantalla. Pero para todos los que presenciaron como una sesión informativa militar, aparentemente tranquila, se transformaba en algo completamente distinto. El cambio fue tan desconcertante que la breve declaración oficial posterior no logró mitigarlo del todo. Número 5. Ojo rojo. Durante una transmisión de Fox News desde Dallas, un portavoz informaba al público sobre los casos confirmados de ébola, un momento serio que requería toda la atención. Pero los espectadores que volvieron a ver las imágenes con atención, se detuvieron en algo que no tenía nada que ver con la rueda de prensa sobre salud. Sus ojos eran dos cosas completamente distintas. Uno parecía totalmente normal. El otro ojo emitía un tenue resplandor rojo desde algún lugar detrás, como si una fuente de luz emergiera desde su interior. Quienes conocían avistamientos de reptiles reconocieron la descripción de inmediato. Un ojo se desvió mientras el otro mantenía la apariencia humana. Dio toda esa información, y durante todo ese tiempo un ojo contaba una historia completamente diferente. Número 4. Movimiento equivocado. Una mujer, filmada a corta distancia, hizo algo con su rostro que nadie que la viera pudo explicar de inmediato. Estiró la piel alrededor de su nariz y mejillas mucho más allá de lo que la piel normal puede hacer, moviéndola libremente como si no estuviera unida a nada debajo. Sin músculos, sin huesos, nada que la sostuviera en su lugar. Los comentarios se multiplicaron casi de inmediato. La mitad de los espectadores estaban convencidos de que se trataba de una máscara increíblemente realista. La otra mitad no estaba tan segura, porque si era una máscara, era perfecta en todos los sentidos. Y si no era así, entonces la pregunta más apremiante era, ¿qué era exactamente lo que mantenía unida esa cara en primer lugar? Número 3. La manga de Biden. Joe Biden estaba en medio de una conferencia de prensa, cuando los espectadores que volvían a ver las imágenes notaron algo que nadie notó en tiempo real. Había movimiento dentro de su manga, pequeño, oscuro y con una forma que no coincidía con nada que una persona normalmente llevaría en la muñeca. En Internet, la gente no tardó en señalar que se parecía a un reptil, posiblemente una serpiente pequeña, acurrucada junto a él. Lo más extraño fue la reacción de Biden, o mejor dicho, su total ausencia de reacción. Ni se inmutó, ni bajó la mirada, ni hizo ningún gesto al respecto. Algunos espectadores comentaron después que no se trataba de algo oculto por accidente. Dijeron que parecía algo que debía estar allí. Número 2. La caída. El acróbata Asakie, uno de los más reconocidos de China, ya había afrontado desafíos antes, pero este era diferente. Intentó cruzar una cuerda floja de 7 metros con los ojos vendados, retrocediendo y sin ningún tipo de seguridad. Casi lo había logrado cuando una repentina ráfaga de viento lo desequilibró y el mareo hizo el resto. Cayó al suelo y todos los presentes creyeron que todo había terminado. Pero los árboles amortiguaron su caída de una manera inesperada. Sobrevivió. Las imágenes se transmitieron en directo por televisión, y para quienes lo vieron en tiempo real, fue una experiencia traumática. Número 1. La cornisa. En 2003, unos turistas que se encontraban cerca de las cataratas del Niágara presenciaron un suceso que, al principio, parecía irreal. Un niño de entre 5 y 9 años se aferraba al borde de las cataratas Horseshoe, empapado, rodeado de niebla, con el agua helada golpeándolo y sin nada entre él y la caída salvo una grieta en la roca donde se había enganchado su pie. Acababa de perderlo todo en un casino y se había acercado al borde de una de las cascadas más poderosas del planeta. Se mantuvo a flote durante casi 2 horas mientras los equipos de emergencia luchaban contra el viento, el frío y la escasa visibilidad para acercarse lo suficiente. Finalmente, un rescatista logró sacarlo del agua. Sobrevivió, y para todos los que presenciaron el suceso, fue algo que jamás olvidaron. Nos vemos en el siguiente video.